Bienvenidos a Conversaciones sin Editar, un podcast de música, de libros, de canciones, opiniones, una conversación amena entre ustedes y yo. Y hoy quise traer a colación al señor Noah Gordon. El señor Noah Gordon nació en 1926, pasó a mejor vida en el 2021, nació en Estados Unidos, en Massachusetts, fue parte de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, una persona que viene de la famosa generación silenciosa, la generación que viene de la guerra, que tuvo que ganarse la vida a sangre y fuego. Fue novelista, pero además de novelista fue periodista para el Heraldo de Boston o The Boston Herald, a hacerlo más bonito. Tiene un profundo rigor documental a la hora de escribir, probablemente porque fue periodista, y tuvo un éxito tardío. Fíjense, su primera novela fue un éxito en Estados Unidos, pero la obra de la que vamos a hablar hoy, que al final terminó siendo una trilogía que se convirtió en un mundial en ventas, que tiene incluso una película, se llama El Médico, fue un fracaso en ventas en los Estados Unidos. Pero un fracaso, o sea, cuando la salió en cabo en 1986, no daba ni para comprar café. Para desayunar McDonald's no le daba. Un fracaso en ventas. En Europa, al contrario, fue un superventas, un bestseller, vendió lo suficiente como para que la gente de Estados Unidos más tarde se volteara a ver y que, hey, ¿qué es este libro que tengo aquí? ¿Qué es esto? Que vamos a incorporarlo. En Ser Corporación terminó siendo, hay una trilogía en base a este primer libro, pero no hablemos mucho de la trilogía, hablemos un poco del médico. El médico se ambienta en el Londres del siglo XI, o sea, acaban de pasar las cruzadas, señores, o sea, estamos en pleno problema, donde tenemos una persona que en teoría tiene un don místico, que es un don extraño que te vas enterando a medida que lees el libro, te enteras muy temprano, que tiene un don para presentir cuando alguien se va a morir. La está tocando tú y ¡epa! Esto no está bien. Este don, evidentemente estamos hablando de una edad media, de una edad donde la iglesia es muy fuerte, le trae problemas, termina estando huérfano, eh, para nada anormal en la época, o sea, estamos hablando de la edad media, no es anormal que hubiese niños huérfanos, es más, no es anormal que muchas veces no hubiese tantos adultos como uno creería. Les recuerdo que estamos hasta principios del siglo XX, la gente todavía se moría de repente, el pasmo, eh, ya, ya no me acuerdo cuántas otras cosas raras que te podían dar si te daba calor y frío. Si ibas muy rápido en un tren te podías morir, era un hecho científico que si ibas a más de 30 kilómetros en un tren te podías morir y por eso los trenes iban limitados a ir a 15, cuando mucho 20 kilómetros por hora para evitar problemas porque la velocidad iba a reventar al ser humano. Imagínense que en la Edad Media era una cosa aún peor. Tiene la suerte, estamos hablando de Inglaterra, y en Inglaterra por costumbre siempre es una división muy importante. El cirujano no era médico y no fue médico hasta principios del siglo XX. Todavía a finales del XIX, el cirujano era cirujano. Es decir, ¿quiénes hacían cirugía? Los barberos, por ejemplo, que trabajaban con navajas. Entonces, bueno, hay que amputar, llamaban al barbero, el barbero amputaba. Hay que sacarle una flecha, llamaban al barbero, cortaba, sacaba la flecha y después el médico a lo mejor curaba, pero la operación, la parte de cortar, la hacía un barbero. Entonces, por eso puedes encontrar que en el libro le dice que lo adopta un barbero cirujano, es decir, una persona que ejercía como barbero itinerante y demás.
Ahora nosotros estamos acostumbrados por nuestros niveles de población que el barbero tiene suficiente gente, suficiente público como para establecerse y pasar muchos años en un sitio y tener una barbería. En aquella época, a menos que tú estuvieras en Londres o estuvieras en una gran ciudad, los barberos eran itinerantes. Es decir, el barbero iba de pueblo en pueblo, pasaba una semana en un pueblo, 15 días, cortaba el cabello que iba a cortar y seguía su ruta. Y a lo mejor no volvía a pasar por el mismo pueblo en un año o en 6 meses. Eso tenía el misticismo, además, de que era un tipo que iba aprendiendo por el camino, que iba cogiendo una vida. Entonces, este tipo aprende, este niño aprende algunas cosas, está con un barbero itinerante que medio lo adopta, entonces aprende cosas básicas, se da cuenta cuando lo que le está diciendo el barbero es inútil, porque además con este don que tiene para presentir la muerte, mira, no, esto que me estás diciendo aquí no sirve, te presento, se va a morir, no importa lo que tú hagas, hay un gran problema, entonces empieza a sentirse decepcionado. Esa decepción lo lleva, conoce a unos judíos, los judíos tenían un conocimiento médico superior y menos neblinoso, menos basado en, si hay 50 humores, eso es una, no, un poquito más, no científico, pero un poquito más adaptado a la realidad, basado en cosas que pasaban. Al final decide, porque escucha que hay un médico judío, Avicena, y que está en el área musulmana, en el área donde estuvo las cruzadas, y quiere ir a aprender porque él quiere ser médico. Entonces es este viaje del héroe con todas las imposibilidades de lograr llegar allí. Y hay una cantidad de cosas que pasan, no les quiero contar, pero les puedo dar un ejemplo básico, es que se tiene que circuncidar a sí mismo. ¿Por qué? Porque en las zonas musulmanas estaban prohibidas los cristianos. Si llegaba y le hacían la prueba más fácil, todo el mundo podía llegar y decir, no, yo, salam aleikum, o podía decir, no, yo soy judío, shalom. No. Bájate los pantalones, o no, estás circuncidado, estás cristiano. Entonces tuvo que circuncidarse a sí mismo de una forma bastante dolorosa, lo pueden ver allí, aprender la lengua, aprender las costumbres de un judío del siglo XI, y ahí empieza su aventura. Mejor dicho, ese es el epítome de su aventura, convertirse en médico de las manos de un gran médico. Entonces, por supuesto, es una novela que tiene rasgos históricos, pero es importante entender todo lo que mezcla para que te sientas en la edad oscura, para que te sientas en la verdad filosófica de la época. Primero, la gente que te coloca. Para nosotros, Avicena, en aquella época, Ibn Sina es un personaje histórico, fue polímata, considerado el padre de la medicina moderna. Su obra, El Canon de Medicina, fue un texto estándar de medicina en Europa y Asia por siglos, no por uno, por dos, ni por 3 años, ni por 10 años, no, estamos hablando siglos. Probablemente la mayoría de los grandes médicos del siglo XVI y principios del XVII estudiaron con Avicena. Tuvo que ir a lo que era el Isfahan, Persia, la Persia antigua, conocer otra forma. Para nosotros ahora es muy difícil imaginárnoslo, porque no es este Irán que vemos retrógrado o que actualmente está con protestas, no. Es un Irán culto, un Irán que tiene una cantidad de avances que en Europa se han perdido, de creencias que tienen, y entonces te muestran, empezando, tienen una universidad diferente a lo que sería una universidad
cristiana normal de la época, están las madrazas, hace una descripción muy buena, tiene hospitales, que no era algo común. Los hospitales no eran algo común en el siglo IX, en el siglo XI, perdón. Disculpen. Es decir, la gente no iba al hospital, porque el hospital no existía, no había, la gente no iba a consulta, como que, ay, voy para una consulta médica. Eso no, la gente veía a un médico cuando se iba a morir prácticamente. Los hospitales casi que se abrían y se cerraban cuando había epidemias. Entonces había una epidemia, había muchos enfermos, se abrió un hospital, estaban todas las camas ahí, pero prácticamente lo que se iba a la epidemia volvían a cerrar porque el que estaba allí estaba prácticamente condenado a muerte muchas veces. Había hospitales para la recuperación quizás de la gente que venía de la guerra, que venía amputado o venía curándose de una flecha, pero es lo mismo, o sea, en lo que medio se podía mover, pararse, párate para tu casa, aquí no te queremos. La cultura del hospital no es la que nosotros estamos acostumbrados. Además, nombra por el libro que ya les dije, el canon de medicina, lo nombra como Al-Qanun, que es el nombre árabe para la época del libro. Genial para meterte allí y te plantea la primera polémica, y es una polémica importante a tener en cuenta. Hay un conflicto permanente en el libro entre la ciencia y la religión. Estamos en el siglo XI y tienes un problema que después tuvo Leonardo da Vinci, un problema que existió durante el Renacimiento, un problema que existió en las escuelas de medicina de todo el mundo, en que estaba prohibido diseccionar cadáveres. Es decir, tú te morías, te amortajaban y te enterraban o te cremaban. La autopsia no existía. Los conocimientos de anatomía eran muy limitados. Por ejemplo, se sabía que había en la bóveda craneal porque siempre hubo accidentes, gente que se caía de un caballo y se le abría, gente que recibió un hachazo y bueno, se ve por dentro lo que había, pero por lo general, si el cadáver no estaba abierto o el enfermo no venía abierto por una herida realmente profunda, tú no podías estudiar. No es como ahora que tú vas a un instituto anatomopatológico o vas a una clase de anatomía normal y vas a ver diagramas de disección de la musculatura, disección de los sistemas, de los distintos sistemas, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema excretor, por dónde pasan los nervios, por dónde pasan los tendones, los músculos, el músculo a dónde se fija. No vas a distinguir los huesos como en ese momento. Incluso para nosotros es hasta un chiste el famoso esqueletico que sale en todos los sketches. Los médicos tienen un esqueletico disecado y todo el mundo. Eso era prohibido, era anatema. Si tú tenías la suerte que vivías cerca de un campo de batalla antiguo y escarbando para sembrar repollo o para sembrar papa, te conseguiste una costilla, te conseguiste un fémur, esos huesos eran sagrados. Tú no podías jamás de los jamases tocarlo o usarlo para algo o estudiarlo o, o agarrar, abrir una tumba para ver, bueno, mira, aquí quedó el esqueleto, el cráneo está unido a la columna vertebral por 7 vértebras, la primera de las vértebras está fundida prácticamente con el occipital, que es el atlas, a través del atlas hay un hueco por el que ahora sabemos que aparece la columna vertebral y a partir de esa columna, eso no podías verlo. El hueco tenía huesos y ya. No podías sentarte a estudiar. Y si te casaban estudiándolo, eras condenado por herejía. Te podían lapidar, ahorcar, quemar, esclavizar, porque era una herejía que tú molestases la paz de los muertos. Entonces, mucho de lo que nosotros ahora damos por sentado, de cómo es un corazón en aquella época,
porque he visto el corazón de cochino o el de vaca que nos comemos. Pero ¿cómo es? ¿Cómo curarlo? No. ¿Cómo es un pulmón? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se llena? No, eso no lo podías hacer. Entonces, este conflicto que ves en la novela es increíble. Además, es un conflicto que empeora en el momento que te das cuenta que la persona que está estudiando, que está aprendiendo, que tiene esta imposibilidad de aprender anatomía, tiene un don, sabe que te vas a morir, presiente, pero entonces, ¿por qué te vas a morir? ¿Qué tienes? Empiezas a ver muchas cosas de cómo se llamaban las enfermedades de la época. La muerte negra, la piedra dura, la ceguera de la mosca, etcétera. Las cortinas en los ojos, las famosas actualmente cataratas. Esos nombres vienen, el nombre cataratas viene de esa época. Y ahora, por ejemplo, las cataratas actualmente nosotros las tratamos de una manera común. La persona va así, mira, estás en una edad más o menos avanzada, tienes un nivel de catarata que te está quitando un 60-70% del campo visual. Entonces, te medio adormecen, abra los ojos, un láser, raspan, meten un lente intraocular que esté perfecto, que esté limpiecito, que no tenga ninguna adherencia, porque además sabemos que la catarata es una carnosidad, es una adherencia propia al cuerpo. Entonces, cierran y usted sale de allí como con un parche de pirata para que no le entre polvo, para que no le entre sucio en el viento y no le maltrate la sutura con una rejilla, pero usted a los 2 días está viendo, perfecto. Y usted no tiene catarata. En aquella época era todo un milagro que aquellos barberos cirujanos que tuviesen la habilidad y los implementos, porque además el bisturí punta de diamante es un invento del siglo XX de Humberto Fernández Morán. O sea, estamos hablando de que el bisturí que tenían ellos era nada más que una hojilla afilada. No es un bisturí actual, no tiene este filo especial, no tiene este tratamiento térmico para que sea, no, no, no. Esto era una hojilla, pudiera ser incluso una navaja de barbero, muy afilada, con piedras de río, con toba, con eso se afilaba. De hecho, el afilar con una toba deja los cuchillos muy bien, punto aparte. Y con esa afilación ellos medio raspaban por encima de la córnea y quitaban parte de la catarata. Por supuesto, entraba más luz, veía un poco más, veía más los bultos, veía más la silueta, pero evidentemente toda la definición visual que pudiera haber tenido la perdía, porque literalmente estaban raspando con una hojilla y la precisión dependía mucho del pulso, a tal punto que actualmente hay una cantidad de herramientas, separadores, pinzas, que que ayudan en la labor quirúrgica. En aquel momento literalmente dependía era del pulso del cirujano, de que el tipo levantara la mano, abriera y, ay, ¿qué me conseguí? Entonces, esta, esta novela habla muy bien de eso. Esta novela te sumerge en ese mundo, en ese principio de la medicina. Además, el hecho de que la persona, que el protagonista, Rob Cole, tenga ese don, tenga este poder de sentir cuando va a morir, te hace sentir que tú estás viendo las cosas como en una máquina del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando te describen los síntomas, tú ya sabes en la época moderna que si alguien no tiene tratamiento, eh, tratamientos básicos, no vamos a hablar de operaciones muy complicadas, no, no, no. Un anestésico, un buen antibiótico, una buena cura con un buen antiséptico que mate las bacterias, tú sabes que la persona se va a morir, pero en aquella época el médico no lo sabe y entonces tú lo estás viendo como una máquina del tiempo y te das cuenta cuando, claro, el sentido, el don, lo que le está diciendo es que está transmitiendo, de aquí hay muchísimas teorías, está transmitiendo algún campo electromagnético, está transmitiendo algún olor porque las bacterias que se lo están comiendo están generando un aroma
y su nariz es más sensible y cuando él lo siente sabe que ya esa persona va a morir. Está transmitiendo alguna señal eléctrica en el pulso, tiene un pulso muy diferente o tiene un calor distinto en la mano y él es particularmente dotado para sentirlo y cuando lo siente sabe que va a morir. A ti te permite especular eso y verlo en una máquina del tiempo y darte cuenta que sí, bueno, donde el tipo cuando se va a morir, se va a morir. Mm, cuando intenta salvar a la gente, empiezas con la lucha de sí, haz esto, pero no siempre se puede. Y es genial esta novela. Bueno, a tan punto es genial que hay una gran obra cinematográfica que se llama justamente El Médico, donde el papel de Avicenna lo hace Ben Kingsley, donde hay una actuación y una puesta en escena muy hermosa. Ves parte de una de las pestes que azotó el área musulmán y el área europea. Ves las diferencias de conocimientos y las segregaciones que había en el área cristiana en la época oscura de los judíos están en un barrio, de, bueno, si te trató un judío es porque no había más nada, ves los barberos itinerantes, entiendes la pobreza y la escasez de población que había, que el que tenía talento para barbero era uno y tenía que repartirse entre 10 15 pueblos o más. Vas a ver los famosos elixires y preparados mágicos, que no eran más que ramas con alcohol y, bueno, que Dios te ayude, lo que no cura, lo que no mata cura o lo que no nos mata nos fortalece. Entonces, era genial, lo ves en la película, lo ves, es muy visual, de todas formas la novela. Les recomiendo leerla y después que la lean, yo les recomiendo que continúen. Es una trilogía. Después del médico viene Shaman y te enteras cómo ese don va corriendo por las venas de la familia Cole y cómo continúa hasta épocas bastante recientes este tema entre superstición y ciencia, entre religión y ciencia, entre humanidad y ciencia. Si eres humano puedes hacer una u otra cosa. Si no te considero humano, fíjense que no es que no lo seas, es que no te considero humano, no tienes derecho a esto, no puedes estudiar, no puedes hacer. Entonces ahí es riquísimo cuando llegas a leer Chamán y llegas a la era moderna cuando lees Doctora Cole, que es el último personaje de esta trilogía, que en algún momento se da cuenta que tiene el don y no sabe qué hacer porque ella es médico, hija de médicos, pero además es médico en la época moderna, donde la ciencia dice que lo que ella está sintiendo no existe, donde la ciencia dice que lo que ella está previniendo es una locura, ella lo que está es loca. Entonces, es el choque cultural entre, oye, yo sé que te vas a morir, sé además por qué te vas a morir, porque puedo presentirlo, puedo sentir las cosas que están pasando en tu cuerpo, las entiendo, puedo ver el proceso, sé cómo puedo interrumpirlo en algunos casos, en otros no tengo nada que hacer, pero no puedo expresarlo, porque si lo expreso me tilden de loca, me quitan el título médico. ¿Cómo cambia incluso la forma de ver la medicina cuando eres mujer en esa época? El desprecio que había para la mujer que estudiaba medicina, el desprecio que había a nivel académico, a nivel institución por las mujeres que eran médicas, porque además se suponía, había un prejuicio que las mujeres eran enfermeras, no médicos. Las mujeres eran para atender pacientes, para cambiar, para pasar herramientas, no eran la cirujana, no eran la cardióloga, no eran la pediatra, eran cuando mucho las ginecólogas para mantener el pudor femenino y enfermedades de la mujer. Ni siquiera se hablaba de ginecología a Vox Populi, sino se decían las enfermedades de la mujer. Y esta novela es más o menos, o la parte donde se ambienta Doctor Cole es más o menos reciente, y todavía quedan rezagos de ese lenguaje, quedan rezagos de esa misoginia
quedan rezagos de esa discriminación contra la mujer. Y en Doctora Colby es otra serie de conflictos de la medicina moderna, de los sistemas de salud, de qué personas quedan por fuera de los sistemas de salud en los países desarrollados. Y es una trilogía que valga la pena leer, yo les recomiendo. Si les interesa el drama médico, si vieron ER, vieron o están viendo The Pitt actualmente, en año 2026, o en su momento les fascinó los conocimientos de medicina y hospital general, les recomiendo que lean El médico de Noah Gordon y disfruten de la calidad de un buen drama médico ambientado en una Europa medieval, en una edad oscura, y entiendan los contrastes históricos entre la edad oscura europea y la edad de oro islámica, que es una maravilla que él te plantea, que puedas aprender, que puedas entender, y que el autor te plantea sin que tú tengas que pelear, sin que tú tengas que analizarlo. Simplemente estás ahí para que lo compares y lo entiendas. Cuando puedan, les recomiendo, lean El médico de Noah Gordon. Esto fue Conversaciones sin editar.